a Enrique del Oro Verde. ¿Cómo estamos? Un placer, Dani. Muchísimas gracias por la presentación. Quería decir de ti. ¿Cómo vino lo del Oro Verde? Por mi hermano Jesús, que tú lo conoces. Y un día él llegó a casa con una planta también y pues mi padre y mi madre pues dijeron, esto aquí no entra. Y entró. ¿Y tú cuándo empiezas a currar con tu hermano? Con 16 años. En el 2015, 2016, hace un montón de tiempo, yo hice un viaje a Ámsterdam. Sí. Y yo vi aquello y dije, hola, qué chulo está. Han pensado en el fumador, pero me venden cosas que no tienen tampoco que ver con el fumador, porque son souvenirs. Sí. Pero qué chulo. Claro. Entonces llegué a mi tienda de Murcia, que ya había abierto yo en mi tienda de Murcia en el 2013, con 17, 18 años, y dije, yo no quiero vender semillas, ni tierra, ni productos. Y probé. Con todo lo que... El primer año fue una mierda. ¿Qué cogiste la primera vez? Y por eso te digo que en su momento, cuando lo pensaste, encima, que es una forma que te gusta de ganar la vida. Eso fue hace ya 6 años o 7, Pues sí. ahí está. Dice, ¿cuántos yerberos y yerberas hay? Yo te traigo a ti por eso, porque quiero que conozcan que hay personas que lo logran. Sí, y claro, si un hay montón, personas que un lo montón. logran, todo se puede lograr. ¿Tú has hecho algo especial para eso? Sí, no. ¿Cómo que no? Dedicar tiempo. Pues eso es lo especial. Pero ¿Cuántas horas puedes estar currando para el Oro Verde? ¿O has estado currando para el Oro Verde? No lo sé. Una jornada laboral es 8 horas, como mucho 10. 12 o 15. Pues eso es constancia. ¿Y durante cuántos años? Desde que tengo 17 años. Pues 10 así años. se pilla el triunfo. Y hace que no se equivoque nadie ni 2 años. O sea, la gente ahora nos respeta y nos valora porque, como tú has dicho, ostras, este chico está todos los días. O yo pienso y creo que yo también pensaría así porque a mí no me gusta mucho comprar en internet, porque mayormente no me fío. Pero si me ven ahí que Pero eso... ¿cómo lo haces tú? Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta mía, sin decirme precio, sin ganancia, ¿eh? ¿Qué ganancia tienes de público y qué ganancia tienes de internet? En tanto por ciento. ¿A mí, personalmente? A Oro Verde. Mucho. Claro, tú piensas que... ¿Un 80%? Seguramente, claro. Y un 20% de público. Sí. Y me estás diciendo que tú no te fías de internet. Sí. Entonces, ¿cómo habéis logrado que la gente se fíe de internet? Porque estoy todos los días ahí, yo creo. ¿Quién hay ahí? Yo. Y Hombre, yo soy la cara. tú eres la cara, pero ¿quién hay detrás tuyo? Toda mi familia. Toda entera. Los que no apoyaban, pero ahora están todos. Pero no están ahí. No. Están currando. Son ellos. Pues, Yo soy la cara. No. Yo soy la cara. ¿Pero quién Yo curra? voy, firmo bandejas y yo llego allí cuando veo los paquetes en el almacén, me echo las manos a la cabeza y... ¿Quién hace paquetes? La mejor, mi madre. Mi madre. Lo tienes a todos. Y el que se levanta a las 7 de la mañana, que está jubilado y no trabaja, va a ayudarnos, es mi padre, el Pance. A las 7 de la mañana está allí. No sé qué hace ahí, pero él está ahí. Haciendo paquetes. Él está ahí y dice... Bueno, venga, ahora vamos a ver, has dicho eso, que hace 2 años, un negocio de 10 años, habéis tardado 8 años en consolidaros. Sí, claro. Ahora sí que estáis consolidados, sí, por eso te has podido venir para Barcelona. Sí. Pero antes de meterme para Barcelona, te voy a hacer una pregunta. Te he hecho varias, pero bueno, te voy a hacer una. Cuando por fin ya ves que esto está consolidado, que ya sois una empresa firme y ya entra un dinerito en tu bolsillo, ¿qué capricho te das? El primer capricho que te das cuando sabes que tienes dinero. Hombre, obviamente, lo voy a decir porque nunca hemos hecho cosas aquí y no es para que la gente... Mírate otros, cada uno ha comprado cosas muy Lo digo para mis diferentes. yerberos y todo eso. Yo, obviamente, por la ropa siempre llevo la misma de las tiendas y todo eso. Y yo tenía pues yo qué sé, a mí siempre me ha gustado los raperos americanos y todo eso. Y yo pues, no soy mucho de llevar marcas y todo eso, pero yo quería un bolso de esos de... ¿De cuál? ¿De una marca? Un bolso. ¿Cuánto te gastaste en el bolso?
Dilo. Pues 1.000 euros largos. 1800. Sí puede ser. 1800, que sé el bolso que es y sé cuánto vale. sí, Cabrón, no lo sí. quiere decir. Sí, ¿va? 1800, sí. Pues ya está, joder. Ese fue el ¿Tienes capricho. dinero? Pues Sí, esto, ese pues sí. ya está, que no pasa nada. Ya está, y ese fue el... Muchos se compraron la tele, como dicen, la tele Un sí, Louis claro. Vuitton, un Louis Sí, Vuitton. Se sí. compró un Louis Vuitton negro súper chulo, que porque no tengo yo el dinero si no me lo compraba. Oye, que es muy guapo. Oye, pues un capricho chulo, Sí, joder. sí. Un capricho, pues un capricho que te das. Eso pues ya estaba, yo creo que Yo uno se sé compra en yo teles, sé que no consolas. eres de vestir con No, 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 marcas, no, no, no. que vistes con la ropa que te dan, Correcto. que lo tengo Pero fue un clarísimo. capricho, eso fue, la Y, verdad que lo pues, digo que sí. ahí está, el primer capricho ahí. Ahora te voy a hacer otra pregunta y a ver cómo sales. Siendo del barrio que eres y todo el sector hierbero que has estado ahí, eh, ¿alguna vez has estado a punto de delinquir o que te pillaran o algo que te hizo cambiar de golpe para decir aquí no vuelvo más o no te ha pasado nada? Sí, sí. Sí. Han sido tantas que Solo una, ¿eh? Con que me explique creo que una. no hay ni tiempo ni tampoco las puedo contar, No, una, por eso una. Una que puedas contar. pero lo que venimos a venir. No, a mí no me Los habla. Los cultivos. los cultivos y sí. Y Y al final, pues lo que te he dicho, pues coches cultivo chulos. fuerte, ¿no? Ya con Sí, muchas lámparas. coches chulos y ropa chula y cosas chulas. Y eso viste que. A mí Pero te me... gustó con 14 años, 15. 15, sí. Luego ya no. No, No, no. nunca más. Y de hecho mi tienda se basa en parafernalia porque no es que me dé miedo, es que pienso que que apoyo al que lo hace, obviamente, porque es necesario muchas Sí. veces, pero se ha pasado mal. Porque o te tocan la puerta o te la tocan. Entonces, Sí, no sé si me explico. hay muchos cultivos, porque lo sé, que tengo Y en amigos todos míos sitios, yo también, creo. que están en todas partes hoy en día. Ahora es CBD, todo. Mira, yo CBD, ¿por qué? Porque es legal. Con focos, todos estos tienen focos de CBD. Todo. Que sí, Pero que que no. me refiero que si es para ti, autoconsumo, lo veo genial. Y ojalá el día de mañana se legalice porque es genial. Y eso es lo mejor que hay. Eso lo apoyo más que nadie, porque he sido el primero que autoconsumo es para mí. Sí. Y si tengo que hacer jao, tengo que hacer lo que sea, lo hago con mi ye. Pero con mi hierba, sí. Correcto. Pero el cultivo, pues sí, pues si te tiene que salvar de algo, pues yo lo apoyo el que más. ¿Cómo se te ocurre venir a Barcelona? Pues si te digo eso es una pedra, como digo yo. Pero dímelo. Porque estuve viniendo un año, bueno, lo sabes tú Sí, y tal, sí. y un día, la verdad que pasó en cuarentena fue. Justo vine aquí, vi un bajo de un amigo mío, que es donde estoy yo ahora, en Carrer del Rey, y lo vi y me dijo, oye, que lo traspaso. Y le dije, no lo traspasa, es mío. Es tuyo. Claro, pues, ya está. Y de un día para otro, pues ya me quedé. Vine una semana, Sí, vi el bajo así porque fui a ver a Cookie, que lo digo, sí. que habían inaugurado y vi esa tienda que estaba vacía y dije, no, tú no has cerrado esto. Es que se ha puesto la tienda al lado de la tienda de Cookies, que claro, Cookies es sponsor mío, que a él no le voy a dar nada porque tiene de todo en su tienda, así que... Pero bueno, pero no porque creíste que en Barcelona podías hacer negocio tú. Sí, Barcelona y Madrid. Sí, ¿no? Madrid también se te metió Y en la Valencia, cabeza. y Valencia. Y Valencia. Esos son los 3 sitios. Sí. Si hubiera una tienda más, serían esos 2 sitios más. Y ya yo creo que Si se va cierra. para adelante Sí. la cosa, puede ser que sea Madrid o Valencia. Mira, esto era una cosa que te iba a preguntar de Pues mira, algún proyecto ahí te que la he tengas, soltado, ahí te la he soltado. pero me la has soltado tú solica, ahí la pregunta. Bueno, Tin, yo le llamo Tin, sus amigos le llaman Tin, aunque es Enrique, pero es el duende Tin, porque tiene duende. Y entonces, como es pequeñico para mí, pues es el Tin. Tin, una pregunta que quiero que, más que pregunta, consejo para todos los jóvenes que nos están viendo, jóvenes emprendedores que quieran emprender lo que sea. ¿Qué les aconsejas? Pues que nunca se lo piense. Nunca piense.
Nunca pienses si va a fallar o si alguien te va a ayudar. Porque realmente que el que se mete todos los días en la cama y se levanta todas las mañanas eres tú. Entonces, igual que yo he hecho durante 10 o 12 años, te aconsejo que aunque te diga que alguien te equivoques, que te equivoques tú. Que no te lo digan y que lo que tengas que hacer es que lo hagas tú y ya está. Y que sobre todo que evites las cosas malas y que todo el mundo puede salir de algo malo. Que no pienses que has hecho algo malo ni que alguien te ha hecho algo malo. Que siempre, todos los días, pasan cosas malas y cosas buenas. Intenta que te pasen las cosas buenas a ti y si ha pasado algo malo, intenta que sea bueno. Y ya está. Bueno, vale. Consejo para emprendedor. Para mí es constancia y punto. No hay otra cosa, es que no hay magia, no hay otra, nada. no hay otra. Es eso, todos los días. Pum, pum, pum. Y como eres de Murcia, del Palmar, supongo que problemas tienen que, por lo que me has dicho, tiene que haber un montón. ¿Quieres reivindicar algún problema Sí, ahí no se le ayuda social, a nadie. laboral? Ahí no se le ayuda a nadie de ninguna manera. Justo en el Palmar, en Murcia sí, en Murcia hay mucha ayuda, pero en el Palmar a nadie. ¿En Palmar qué es? Yo ahora, Eso ¿qué está, es como un barrio? Sí, es un pueblo, es un pueblo. Es un pueblo, ¿no? Sí, yo vivo ahí también. Y ahí está la Risaca, que es un centro sanitario, creo que de los más grandes de España, no sé si me equivocaré. Y eso, no hay mucha ayuda a nadie, de ningún tipo de manera. Yo diría, a lo mejor me equivoco, pero yo estoy ahí muchas veces y cuando voy a Murcia voy allí. Cuando tú quisiste abrir la A mí empresa... ahí no me ayuda nadie. Pero Nadie. tuviste que hacer? Sí, de hecho, no sé si diría alguna barbaridad, pero a mí nada más que me han pedido dinero. Todos, ¿no? Impuestos, ayuntamiento... Eso no sé, pero para abrir siempre, claro. Obviamente, ya está, yo siempre lo he tenido desde el primer día todo legal. Y yo no vendo nada que no sea ilegal. Claro. Y a mí, con mucha pena, a mí, por desgracia, no se me ha ayudado. De ninguna manera. Y de hecho, si se ha podido, pues... se me ha ido por mí. Porque se piensan que he vendido algo que es ilegal o porque tengo mala imagen o doy mala imagen a la zona. Es que el rollo de los grow siempre, no sé por qué, y de verdad que Hombre, yo no fumo en mi negocio ni vendo marihuana. Que por eso es lo que iba a decir. Yo conozco, no a vosotros, a otros más, que es un negocio rentable y que no tienen que hacer ninguna otra cosa. Yo creo que ya decir una cosa, lo vamos a decir ahora si quieres Venga, y esto sí va a hacer una bomba, venga. La próxima es en Madrid, así que... Ya está, si dice esto es porque está ya casi... La próxima es en Madrid. El local está así casi que ya mirado. está. ¡Pum! Antes te iba a decir que en los proyectos ya lo habías dicho. Que ya seguiremos. Madrid, esto es, ¡pum! Ya está. Madrid ahora ya sabemos. No sabemos cuándo, pero ya está, se queda ahí. Y ahora, después de todas mis preguntas, te dejo hacerme siempre a todos una pregunta a mí, la que quieras. Y ya lo sabéis que yo siempre contesto sin pelos en la lengua ni filtros en la cabeza. Tal como me la pregunte, la hago. Ahora es, ¿qué pregunta me hará? Y es que la verdad que me he informado mucho sobre Dani y me ha gustado. Me he leído sus libros varias veces, 6 veces, algunos, no miento, y nadie lo sabe. Y no sé, muy curioso. Pues tira una. Nunca no le he pensado esta, vamos a ver. Me han hecho preguntas muy variadas. No lo he pensado, ¿eh? ¿Tú qué preferirías si entran a casa? ¿A mi casa? Mira, sí, se te ha cambiado la cara, ¿eh? A ver, que entren a casa, a ver. ¿Tenedor o cuchillo? A ver, si entran a casa, tenedor y cuchillo. No te pillo bien la pregunta. No, si hay un tenedor y un cuchillo... ¿Qué cogería, no? Yo cogería... Que por un lado es que son dos Te he matado, ¿eh? Sí, son dos armas buenas, pero para responderte de verdad, yo lo que tengo al lado de la cama es un martillo. Pues ya está. Para mí es mi arma favorita. Un placer, tío, de verdad. Y para mí Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí, chicas, pendientes de nosotros y espero que os haya gustado. ¡Sí!
Chicos, como siempre digo, un abrazo para todos vosotros y un besazo para todas vosotras. Y ahora se termina con el team sentado.